vídeo quiero hablaros de un tema que es muy recurrente, que las personas me preguntan mucho y que de hecho es muy importante, y es de cómo protegerse a nivel energético, pues de ataques energéticos o de personas que te quitan energía o te hacen bajar la vibración y te ponen en estados anímicos negativos, ¿no? Y en este vídeo me gustaría daros unas cuantas estrategias, incluso al final os daré un ejercicio que podéis hacer normalmente para, no para protegeros, sino para subir la vuestra vibración y vuestro estado energético de tal modo que esas situaciones ya ni siquiera os afecten. Es decir, bueno, es un poco aquella expresión de a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y la estrategia mejor para protegernos y para estar bien es ya no dejar que las cosas nos afecten. Es decir, estar en un estado de vibración y un estado de energía que nos permita estar felices y contentos más allá de lo que pueda hacer el resto de la gente. Lo primero que me gustaría contar es el procedimiento, los procesos que ocurren para que nosotros perdamos energía. Es decir, toda la energía, toda la vibración la perdemos a través de nuestra importancia personal, que es la defensora del ego. Es como si tuviéramos un personaje dentro de nosotros que es el encargado de proteger nuestra manera de ver el mundo contra los posibles ataques que vengan de fuera, ¿no? Contra cualquier otra conciencia que ponga en cuestión aquello que nosotros creemos o aquello que nosotros pensamos que es la manera correcta de existir. Si no, fíjate en cuánta energía perdemos intentando tener razón, ¿no? O defendiendo un punto de vista. Y bueno, a veces eso es importante y tenemos que hacerlo, pero muchas veces nos peleamos o discutimos por cosas que no tienen ningún tipo de importancia, ¿no? Así que la primera protección o la primera cosa que me gustaría enseñarte es que en cada situación donde hay un conflicto o donde haya una conversación que te desgasta a nivel energético y a nivel de vibración, porque te pone en el enfado, la frustración, etcétera, etcétera, te hagas la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y qué prefieres? ¿Tener razón o vivir tranquila? ¿No? Y según la respuesta, pues actúas o no. Es decir, es muy importante en que escojamos nuestras batallas, qué cosas valen la pena pelearse o discutir y qué no, ¿no? Siempre tenemos que preguntarnos eso, ¿no? ¿Voy a ganar más energía o voy a perder? Así que una de las estrategias que te propongo es dar la razón en todo menos en las cosas importantes. Voy a ponerte un ejemplo de cómo solucionar un conflicto o cómo dejar que la energía fluya en lugar de perder energía, ¿no? Si ves estos dos puntos, aquí hay tensión, ¿no? Para que haya tensión necesito dos puntos tensionando, ¿no? O dos personas tensionando, ¿no? Pero si aquí dejo de poner presión, aquí da igual lo que haga este punto de aquí. Si yo dejo de poner tensión, la tensión desaparece. Así que para que haya tensión se necesitan dos personas, pero para que deje de haber tensión solo hace falta yo. Otro concepto muy importante que debemos tener en cuenta si queremos dejar de perder energía es no tomarnos las cosas como algo personal. Es decir, la mayoría de conflictos, como he explicado antes, son por diferencias de puntos de vista, que a veces sí es importante que los defendamos porque vamos a ganar o vamos a dejar de perder cosas o situaciones realmente importantes, pero la mayoría de veces no. Entonces, tienes que entender que cuando la gente te tira mierda, es decir, cuando te insulte, cuando te diga cosas que son desagradables, en la mayoría de casos no están hablando de ti, sino de ellos mismos, de su situación personal, de cómo viven la vida, de sus frustraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda esa amargura o toda esa negatividad pues la vuelcan contra la persona que tienen al lado, que en este caso eres tú. Entonces, no te lo tomes como algo personal ni te quedes esa energía negativa porque no es tuya. Hay una historia muy interesante que cuentan de Buda, que estaba pues explicando con sus alumnos, dando clases,
Y en una de esas ocasiones apareció un vecino de la aldea, harto de tenerlos todos por ahí, y empezó a insultar a Buda, que era un mentiroso, que era un falsante, que bla bla bla, que pasa aquí, que para allá, no sé qué. Y Buda pues se quedó sentado, inmutable, lo escuchó, y al final el hombre se cansó y se fue, ¿no? Cuando este hombre se fue, todos los alumnos le preguntaron a Buda, oye, ¿cómo puede ser, ¿no? Que tú que eres tan santo, tan bueno, permitas que alguien te hable de esa manera y te falte tanto al respeto, ¿no? A lo que Buda contestó, mira, imagínate que viene alguien y te da un regalo, imagínate que ese regalo es un caballo, pero tú no lo aceptas. ¿A quién pertenece ese caballo? Hombre, pues a la persona que lo traía. Pues con los insultos es lo mismo. Aunque te insulten y te envíen una energía, si tú no te la quedas, no te la quedas para ti ni te lo tomas como algo personal, esa energía no se queda en ti, sino que vuelve a la persona que te la dio, ¿no? Así que no te tomes las cosas como algo personal. Otro aspecto fundamental de las pérdidas de energía y que debes intentar evitar a toda costa son las conversaciones telepáticas. El 90% de la energía que perdemos no es en el acto oficial o allí donde creemos que se está produciendo, sino en todas las conversaciones telepáticas y en todos los pensamientos que tenemos después de que pasen las cosas. Es decir, imagínate que yo vengo y te pego un bofetón, ¿no? Sin avisar, ¿no? Ostras, eso te va a causar un impacto, un cabreo y te incluso dolor, ¿no? Y eso te va a hacer perder energía y que te enfades. Pero imagínate que la cachetada, la sensación te dura 3 minutos, pues deberías perder energía 3 minutos. En cambio, seguramente te irás a casa y mira que me ha pasado y lo otro y tal y cual y mira, y ya nunca más voy a ver un chamán que bla 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 para aquí y para allá, ¿no? Así que la cantidad de energía que vas a perder después de lo que te ha sucedido es inmensamente superior a lo que sucedió. Así que vas a intentar sacar eso de la cabeza y empezar a perdonar o a enfocarte en otro lado y no alimentar ese tipo de pensamientos porque lo único que van a hacer es desgastarte. Y eso no es la persona, no es culpa de la persona que te hizo la ofensa, sino eso ya está directamente relacionado con ti o cómo procesas las situaciones. Otra estrategia muy interesante que quiero contaros es que yo llamo impecabilidad, inaccesibilidad. La uso sobre todo en mis sanaciones, ¿no? La gente me pregunta, oye, si haces sanaciones energéticas, ¿cómo puedes estar seguro de no quedarte en nada de lo que trae la otra persona, ¿no? Si no usas ningún tipo de protección especial. Y es porque uso justamente esta estrategia. Impecabilidad significa que mi responsabilidad en cada acto que yo hago es dar mi mejor intento, mi mejor trabajo. En el caso de una terapia, pues es eso, ¿no? Trabajar honestamente y hacer lo mejor que sé en cada momento. Una vez de hecho lo mejor que sé en cada momento, ya no es mi responsabilidad lo que vaya a suceder. Es decir, tengo muy claro que los problemas de la gente, por mucho que yo pueda empatizar, que eso solo significa que sé lo que les sucede, que puedo entender lo que les está pasando y lo que los está motivando, eso no forma parte de mí, forma parte de la historia personal de esa persona. Es decir, mi trabajo es hacer lo mejor que puedo en cada momento, incluso con amigos, ¿no? Podría ser que haya amigos míos que me cuenten cosas o que quieran mi ayuda. Entonces yo hago mi mejor intento en cada momento. Pero llega un punto en que puede ser que empiece a cansarme o a sentirme agotado por lo que me están pasando, ¿no? Pues en ese momento yo tengo que ser suficientemente honesto como para parar la conversación y pasar a otra cosa. Porque si no, lo único que voy a hacer es desgastarme, pero ese desgaste que yo voy a tener energético tampoco va a repercutir positivamente en la persona que tengo delante, sea un amigo o sea un cliente. Por tanto, yo debo poder saber cuál es mi límite y cuándo debo parar, porque si no, no solo no soy efectivo con la otra persona, sino que no estoy siendo honesto conmigo mismo. Dicho esto, hay otra estrategia que a veces también puedo usar después de esta y es cambiar
mi actitud delante de lo que está sucediendo. Puede ser, por ejemplo, que delante de un amigo haya un momento en que yo me esté sacrificando y pensando, hostia, qué pesado está siendo esta persona, ¿no? Otra vez me está contando lo mismo o me está contando sus penas y a mí me baja la vibración, ¿no? Entonces, yo, como decía antes, o bien dejo de estar con él y cambio de tema y pasamos a otra cosa, o cambio mi actitud y pienso, bueno, ¿sabes qué? En realidad no estoy perdiendo energía, la estoy invirtiendo porque amo a esa persona y estos momentos de calidad que le estoy ofreciendo a él le va a cambiar la vibración y a mí de alguna manera me va a repercutir porque amo a esa persona. Entonces, si tú puedes llegar a esa conclusión de cambiar tu manera de ver la situación y amar lo que estás haciendo, ahí dejas de perder energía y empiezas a ganarlas, porque ya no actúas en el sacrificio, sino que actúas desde el amor. Y este es un punto muy importante que las personas solemos confundir, actuar desde el amor o actuar desde el sacrificio. Si te estás sacrificando, si estás sufriendo, si estás bajando tu energía, si estás bajando tu vibración, eso ya no es amor. Tienes que parar lo que estás haciendo y pasar a otra cosa. Si eres capaz de amar lo que estás haciendo en ese momento, no te preocupes de perder energía, al contrario, estás recuperando o estás invirtiendo en esa energía y te va a volver multiplicada por 1000. Hay una ley que yo sigo a rajatabla, ¿no? Y es siempre hago lo que me apetece y lo que quiero en cada momento. Si lo que estoy haciendo en ese momento no me apetece, busco otra cosa por hacer, es decir, cambio de actividad o lo que sea. Pero si no puedo cambiar, tengo que hacer que lo que estoy haciendo me guste y me apetezca. En cualquier otro caso, lo que estoy haciendo ya no es amor, es sacrificio. Y nosotros no hemos venido aquí a sacrificarnos, sino a amar la vida y a disfrutarla. Entonces, es muy importante entender que la libertad para un guerrero es hacerse responsable de sus actos y de las consecuencias que se generan. Si tú eres capaz de ser responsable en cada momento de tus decisiones y de asumir las consecuencias que se derivan en cada situación, vas a evitar una cosa muy, muy, muy importante que es una gran fuente de desgaste energético y que nos pasa muchas veces con las demás personas y es la queja. Es decir, la mayoría de energía que perdemos es a través de la queja o de la crítica de las cosas. Entonces, si tú eres capaz de hacerte responsable de tus actos y aprender de ellos, pero no quejarte, vas a evitar un montón de pérdidas de energía y vas a evitar que te roben la energía a la demás gente, porque en lugar de quejarte, de tener conversaciones telepáticas y de cambiar la imagen que tú tienes de esas personas, las vas a dedicar a aprender y a saber cuándo moverte, cómo moverte y en qué momentos aparecer o desaparecer del radar de esas personas, ¿no? Apoyarlas cuando puedas apoyarlas y o te sientas capaz de apoyarlas porque estás energéticamente bien o desaparecer cuando no lo estás. Una de las estrategias básicas que tienes que trabajar si quieres dejar de perder energía con la gente es la inaccesibilidad. Es decir, una de las cosas que ha sucedido ahora y más ahora que tenemos móviles y todas esas apps como Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, es que siempre estamos conectados, siempre estamos accesibles para todo el mundo y para todas las cosas. Y eso produce que no podamos estar con nosotros mismos, que no tengamos espacio para nosotros o que no tengamos silencio, ¿no? Y a veces no sabemos qué es lo que nos pasa y es sencillamente que no tenemos espacio personal y cualquier persona nos puede invadir o nos podemos sentir invadidos. Y es porque no cuidamos nuestro espacio personal y siempre estamos con el móvil encendido. Así que cualquier persona, quien dice móvil dice presencia, ¿no? Así que cualquier persona puede conectar con nosotros y volcar su energía en nosotros o su manera de ver el mundo. Así que busca espacios para desaparecer y para estar solo contigo, y que es una de las cosas que más va a aportarte energía, esa tranquilidad que estás buscando. Sé inaccesible cuando necesites ser inaccesible y ábrete a los poderes del mundo, a las personas cuando estés preparado para recibir esa energía y para convivir o gestionar lo que vaya a suceder.
No mires la tele, desconéctate del ruido externo que hay, porque estamos sometidos a mucho ruido sin que nos demos cuenta y eso nos va bajando la vibración y quitando energía y nos va metiendo en todos los problemas que hay en el mundo. Es decir, hay un ruido por ahí que nos mete en la vibración del miedo, del enfado, de la injusticia y sin darte cuenta estás vibrando constantemente en eso. Así que cualquier pequeña cosa que pase a tu alrededor, con cualquier persona, te lo vas a tomar mucho más a pecho y mucho más lo vas a exagerar de tal modo que te va a parecer una super pérdida de energía y va a cambiar en muchos casos la manera que tienes de ver a esa persona, ¿no? Y muchas veces no son las personas en sí, sino nuestra visión y nuestro estado energético en ese momento que nos hacen ver las cosas de una manera distinta a la que es en realidad. En relación a eso también tenemos que entender una cosa muy importante y es que a veces las personas parece que nos quitan mucha energía, pero en realidad es lo que podríamos decir que nos quitan o hacen la gota que colma el vaso. Me explico, ¿no? Venimos quemados del trabajo, venimos quemados de nuestro día y cuando llegamos a casa solo queremos tranquilidad, paz, ¿no? Y llega nuestra pareja y, oye, y se pone a hablarnos de cosas que para ella son importantes y que son necesarias en nuestro día a día, ¿no? Pero nosotros vamos tan apurados, estamos tan al límite de nuestra energía que esa pequeña discusión nos deja a cero, ¿no? Y entonces tenemos tendencia a pensar que la culpa de nuestra pérdida de energía es de esa persona que nos ha quitado esa última gota de energía, cuando en realidad es una persona que en general nos aporta y nos ama, ¿no? Y nos da mucha energía, ¿no? Pero, ¡buah!, metemos toda nuestra ira ahí, ¿no? O culpamos a esa persona, ¿no? Con lo cual no solo metemos mucha mierda entre nosotros, sino que además eso va a repercutir negativamente ya en las próximas quedadas. Es decir, vamos a ir pensando que cuando lleguemos a casa, bla, 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 y mi mujer o mi esposo, bla, 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 e iremos deteriorando una relación que en realidad está bien y que el problema no está en la energía que perdemos en casa, sino la energía que hemos ido perdiendo durante todo el día. Si nosotros cuidamos nuestra energía durante nuestro día e intentamos no ir estresados y disfrutar de las pequeñas cosas, veremos que cuando lleguemos a casa estaremos mucho mejor y la calidad de las relaciones será mucho mejor. Así que muchas veces la energía la perdemos en otros sitios, aunque luego pensamos que la estamos perdiendo en el punto actual, pero no, la pérdida venía de mucho atrás. Otra cosa que nos quita mucha energía en relación a las demás personas es nuestra visión de la realidad o en qué nos enfocamos, ¿no? Es preferible siempre enfocarte en el lado positivo de las cosas en lugar del lado negativo, ¿no? Y muchas de la negatividad que absorbemos es justo porque tenemos creencias o maneras de ver el mundo que nos enfocan a la negatividad. Me explico. Voy a ponerte un ejemplo muy gráfico de lo que quiero decir. Hay mucha gente que no puede entrar en un hospital porque dice que pierde energía o baja su vibración porque hay mucha gente enferma y es capaz de sentir toda la enfermedad de tantas y tantas personas. Y eso le hunde o le quita energía o le baja la vibración. En mi caso, por ejemplo, es justamente el contrario. Son puntos donde me da energía porque son centros donde no solo hay enfermos, sino yo veo personas luchando por su vida con ganas de vivir. Y no solo eso, sino que hay un montón de gente que les ama, que están ahí para dar todo su apoyo, para mandarles energía y de amor para que se recuperen. Y no solo eso, sino que hay un montón de profesionales que han decidido dedicar su vida a la sanación y a la curación y al cuidado de otras personas que ni siquiera conocen, ¿no? Entonces, un hospital lo puedes ver como un centro negativo de enfermedad o un punto donde converge un montón de personas con un espíritu positivo y con ganas de ayudar y hacer crecer y sanar a la gente, ¿no? Y depende de donde te enfoques, vas a captar una energía u otra. Es decir, ahí donde te enfoques de la realidad, va a pasar que te quedarás con esa energía, si es lo negativo y lo positivo, porque todo está coexistiendo al mismo tiempo en todos los lugares. Así que, ¿dónde enfocas tu atención?
Otro aspecto interesante a la hora de fijarnos en el lado positivo de las cosas es que muchas veces, en cuanto a personas se refiere, nos fijamos más en las personas negativas que nos encontramos que en las positivas. Es decir, por ejemplo, ¿no? En un día normal podemos interactuar con 100 personas distintas, por ejemplo, ¿no? Y sí, siempre hay una que es desagradable, ¿no? Y esa persona nos cambia la visión del mundo. Es decir, imagínate que vas conduciendo por la calle y te cruzas con un conductor estresado. ¡Ah! Que te grita, mira, que no sé cuántos, qué tal, qué pim, qué tal, pum, y te pone a caer de un burro, ¿no? Pues seguramente esa energía te va a quedar durante todo el resto del día, ¿no? Y te vas a ir a dormir pensando, hostia, mira qué mundo vivimos, bla, 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 mira qué pasa, qué tal, qué cual. Pero ese hecho que te ocurrió no te deja fijarte con las 100 personas que sí que te has cruzado durante el día y que sí han sido amables, ¿no? Y que te han respondido correctamente, que te han ayudado, etcétera, etcétera, ¿no? Así que cuando te vas a la cama, ¿con quién te vas a dormir, ¿no? La persona que te ha insultado y que te ha tratado mal, o con el resto de personas que sí que has actuado y con las que tú lo has pesado bien, ¿no? Si te fijas, el resultado es abrumador, ¿no? Si no, no podríamos estar viviendo tranquilamente en esta sociedad, ¿no? Porque nos estaríamos matando los unos a los otros, ¿no? Así que, en realidad, si te fijas, la gente en el 90% te aporta más energía que no te quita. Así que eso es un punto interesante de entender. Para que las personas no te quiten energía, es muy importante tener tu vibración alta. Así que durante el día intenta enfocarte en el agradecimiento, en el disfrutar de la vida. Si tú haces eso, es muy difícil que la negatividad de las personas que te rodean te cambie, ¿no? Hay una cosa que es muy importante que debemos entender si queremos cambiar este mundo, y es que no podemos usar las mismas estrategias que están haciendo daño al mundo y que nos hacen daño a nosotros para intentarlo sanar. Es decir, si a nosotros no nos gusta la crítica, ni la queja, ni que nos digan según qué cosas o el enfado, nosotros no podemos aportar eso al mundo, ¿no? Así que la mejor manera de cambiar el mundo es subir nuestra vibración. Y igual que la negatividad se transmite los unos a los otros, la positividad también. Así que si quieres realmente estar lejos de la negatividad, ponte tú en la positividad. Contra más queja tengas, cuanto más crítica tengas, cuanto más enfado tengas, más fácil va a ser vibrar en ese estado, y más fácil va a ser atraer todas esas cosas en tu vida, y más fácil va a ser que tu atención se fije en ese tipo de cosas. En cambio, si tú ya estás entrenada para fijarte en lo positivo de las cosas, en vibrar, en la risa, en divertirte, en disfrutar de las cosas, lo que te va a llegar va a ser en esa dirección. Así que la mejor protección que puedes tener para la negatividad es practicar la positividad, la positividad. Otra estrategia que debes intentar practicar tanto como puedas, siempre que te quiten energía o te ofendan, es perdonar. En lugar de alimentar esos pensamientos y esa frustración y esa injusticia que sientes cuando alguien te quita energía, es perdonarlo, porque en el acto de perdonar vas a expandir tu conciencia. Es decir, tú no puedes perdonar a una persona manteniendo tu mismo punto de vista, porque si siempre ves las cosas de la misma manera, siempre las vas a gestionar de la misma manera. Entonces, perdonar significa abrir tu punto de vista y ver qué cosas hay en ti que están provocando que pasen ciertas cosas, o que estén provocando que te las tomes de determinada manera. Es decir, qué parte de responsabilidad hay en mí, por tanto, qué cosas puedo realmente cambiar. Es muy importante entender que el acto de perdonar no tiene nada que ver con lo que te hayan hecho, sino que tiene que ver con lo que tú estás sufriendo. Es decir, cuando tú perdonas, lo que estás haciendo es transmutar una energía de dolor en una energía de aceptación y de comprensión. Por tanto, es algo que tiene que ver contigo y que tienes que hacer no porque se lo merezca la otra persona, sino porque tú te lo mereces.
Entonces, cuando tú empiezas a perdonar y a relativizar las cosas y a no darle tanta importancia a lo que hacen o lo dejan de hacer los demás, empiezas a ser libre. Por último, podríamos hablar, porque yo también las uso, las barreras energéticas, o sea, propiamente energéticas. Crear alrededor de ti una barrera energética que evite que ciertas cosas entren dentro de tu burbuja energética. Aquí también podría dedicar un vídeo entero en explicarlo y de hecho lo explico en mis cursos, pero lo que sí te voy a decir, porque es importantísimo, bueno, es imprescindible, es que antes de hacer cualquier barrera energética tu vibración suba. Es decir, no puedes solo hacer una oración o pedirle a los ángeles o a tus guías que te protejan y ya está. No. Lo que tienes que hacer es subir tu vibración hasta que realmente sientas que está activado tu cuerpo energético. Es decir, que sientas, que seas consciente de tu burbuja energética, de tu cuerpo astral o de tu doble astral, como quieras decirle. Y a partir de aquí sí que puedes actuar en ese nivel. No puedes actuar a nivel energético, a nivel mental, porque son dos energías y dos estados completamente distintos. Así que no es solo poner velas, no es solo encomendarte, sino que antes de hacerlo debes subir esa vibración para que realmente estés actuando en ese nivel y sea efectivo. El primer ejercicio que te propongo es cuando las cosas te las tomes como algo personal o alguien creas que te está ofendiendo o te está cambiando tu estado de ánimo, es repetirte a tú mismo que lo que está diciendo esta persona no significa nada más para mí. Y eso va a hacer una barrera, ¿no? Es decir, va a permitirte tomar distancia de ti mismo y de cómo te estás tomando eso. Lo que está diciendo esta persona en este momento no significa nada para mí. Obviamente no lo digas en voz alta porque seguramente crearías un conflicto mucho más, mucho más potente de lo que lo tienes en ese momento si le dices a la cara, mira, lo que me estás diciendo en este momento no significa nada mal a mí. La segunda estrategia que quiero compartir contigo, yo le llamo la estrategia spam, ¿no? Y tiene que ver con estos emails que recibimos a veces que son spams, ¿no? Que están mandados a todo el mundo y que nosotros normalmente no abrimos, ¿no? Pues igual que no abres los correos electrónicos que son basura y no te interesan, pues no abras los pensamientos basura que te hacen mal y no te interesan. Entonces, como yo soy un tipo de reciclar, no solo no los abro, sino que los tiro en distintas papeleras, ¿no? Y para eso he creado distintas frases de poder que utilizo para no perder energía a través de los pensamientos, ¿no? El primero es no tengo nada que defender. Es decir, muchas veces perdemos energía o nos la roban energía porque estamos peleando, defendiendo una idea o una manera de ser. La segunda es no tengo nada que demostrar. Es decir, cuánta energía perdemos queriendo ser o queriendo demostrar a los demás que sabemos, etcétera, 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 ¿no? Así que tenemos no tengo nada que defender, no tengo nada que demostrar, no tengo nada que justificar. Con estas tres cosas casi puedes ir por todos los sitios, ¿no? Pero aparte de estas frases que te puedes decir en cada momento cuando sientas que estás perdiendo energía, y eso lo vas a sentir porque estás perdiendo energía emocional o tus emociones están pasando de positivas a negativas, con estas tres frases puedes ir paliando ese efecto o directamente neutralizándolo y dejar de alimentar esos pensamientos. Y a partir de aquí tú puedes hacer tus propias frases, ¿no? Por ejemplo, no tengo prisa, no tengo, etcétera, 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 ¿no? Lo que sea que a ti te haga perder energía. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado y que realmente sirva para mejorar tu estado energético y tu nivel de vibración y de tu poder personal. Y nada, pedirte que si te gusta el vídeo le des al like y que te suscribas si quieres seguir informado de los nuevos vídeos que vamos colgando aquí.